noches, comunidad. Bueno, el día de hoy vamos a continuar con lo que es eh, la realización de los seminarios. Y en este caso, pues nos toca compartir el conocimiento. Eh, Vamos a compartir hoy lo que tiene que ver con los protocolos propiamente. Y bueno, en vista de cómo se usan, por qué se usan, cuál es su función principal. El título de este seminario es Protocolos, la columna vertebral de la infraestructura y la IA. Y por acá tenemos una frase que me pareció interesante, que es del DevOps al Mode Contracts Protocol, una visión para expertos. Ya que vamos a tocar una pequeña evolución de cómo ha estado sucediendo todo esto de los protocolos y hacia dónde vamos. Entonces, primero que nada, el objetivo es validar y complementar el conocimiento colectivo sobre la evolución de los protocolos de comunicación en informática, analizando sus roles fundamentales en la infraestructura de redes, la seguridad, las metodologías DevOps y culminando en el estudio del emergente Model Context Protocol como paradigma futuro para la comunicación entre sistemas inteligentes. Eh, y bueno, por acá digamos que la intencionalidad, ¿verdad? Sería también articular, validar y construir juntos. Entonces hoy la dinámica va a ser un poco distinta a la que hemos estado eh, trabajando, por lo menos con los seminarios anteriores que he compartido, y vamos a hacer preguntas directas. Entonces, como estamos acá, ustedes 4 participantes, vamos a realizar las preguntas en este orden. Primero Heiser, después Miguel, después la profesora Yasmín y por último Benito. Entonces siempre que hagan una pregunta, primero contestaría Heiser, después Miguel, después Yasmín y por último Benito, ¿vale? Entonces, bueno, empezamos con la primera pregunta y en este caso sería, eh, nada, ¿qué es un protocolo? ¿Qué entienden de repente ustedes? Entiendo rápidamente qué es un protocolo. Puede ser rápido, directo, sin mucha cosa. Si no entiende nada, pueden decir que no entiende nada también. Ok, un protocolo es un conjunto de reglas o de pautas que se siguen para establecer la comunicación o la conexión entre dos elementos. Eso está perfecto, perfecto. Ajá. Miguel, ¿te corresponde? Ah, bueno, el protocolo sí, como había dicho la profesora Heise, por conjunto de reglas este, numérico que hace que la comunicación entre dos puntos. Perfecto. Ahora vamos con una segunda pregunta. En este caso, contestarían nada más Yasmín y Benito. En este caso, ¿por qué creen ustedes que yo lo llamo que es la columna vertebral? Primero Yasmín y luego Benito. Sí, profe, digan. Porque la comunicación entre las partes sea más eficiente, sea más rápida y más segura. Ok, es una perspectiva. ¿Y Benito, qué dice? Perfecto. Bueno, todo lo que dicen ustedes tiene mucho sentido y coherencia. Sin embargo, fíjense Que que, para mí, Ajá, ajá, para dilo, mí yo dilo. pienso que es la columna vertebral por eso, porque como un protocolo nos permite conectar diferentes elementos a la vez utilizando las interfaces y por medio de las interfaces nosotros vamos a tener esa eficiencia que buscamos con el protocolo. Ok, perfecto. Fíjense que todo lo que dicen ustedes tiene mucho sentido y coherencia y no han dicho ninguna respuesta mala. Sin embargo, desde mi perspectiva,
yo diría también que sobre todo es la base fundamental y es la columna vertebral, porque sin protocolo no hay comunicación y sin comunicación no hay ningún tipo de servicio. Entonces, son la base fundamental, digamos, y la columna vertebral de todo lo que tiene que ver con la infraestructura. ¿Vale? Entonces, ahora ya, teniendo esto en cuenta, vamos a entrar un poco más en temas, ¿sí? Y acá el primer tema sería eh, lo que dice acá, protocolos como cimiento de la infraestructura. Acá podemos ver en la ilustración un poco una infraestructura, ¿no? Como se están construyendo acá algunos edificios y los cimientos justamente son algunos protocolos. Acá podemos ver el TPC, IP y DNS. Esto ya lo conversábamos en un seminario anterior, no vamos a entrar mucho en el detalle propiamente, ¿no? Pero sí me gustaría nivelar y reconceptualizar el conocimiento fundamental sobre protocolos, ¿no? Entonces, como lo mencionábamos en seminarios anteriores, pues los protocolos nos permiten, como bien lo dijeron ustedes, comunicar dos puntos o incluso varios puntos simultáneamente. La comunicación puede ser unidireccional, bidireccional, multidireccional. Eh, los protocolos nos permiten también dar seguridad, nos permiten obtener información o incluso también brindar información. Entonces, todo esto que aquí tenemos, por ejemplo, el DNS nos permite dar nombres a una dirección. El IP nos permite dar una dirección a un servidor, ¿no? A algo físico o incluso digital. Y bueno, así cada uno va teniendo su propia funcionalidad, que no vamos a entrar en el detalle ahora mismo, pero sí hay que tener en cuenta que los protocolos son bases para cualquier estructura informática. Entonces, vamos a recapitular lo que es el OSI, ¿verdad? Y aquí, bueno, le hemos titulado Más allá del OSI. Aquí vemos rápidamente, ¿verdad? Hay tres capas, ¿sí? TCP/IP, OSI, ¿ok? Entonces dice, aplicación, transporte y red, ¿ok? Transporte y red. Y acá tenemos que desde la perspectiva de la infraestructura como código, fíjense que en la capa de aplicación y transporte utilizaríamos Ascensus y en la capa de red podríamos utilizar Terraform, ¿no? Entonces, no vamos a recitar las 7 capas, ni vamos a conversar a profundidad, esto ya lo hemos hecho, pero lo que sí es que vamos a analizar cómo usamos herramientas de DevOps con estos protocolos, ¿no? Como las que he mencionado aquí, Terraform, Ascensus, también hay otras que son Pulume, CloudFormation y algunas otras. En la capa 3, que sería la capa propia de red, ¿verdad? Cuando definimos una máquina virtual, un VPS, ¿ok? Una subnet, una tabla de enrutamiento o un VPS en nuestro código, estamos configurando directamente el comportamiento de la capa de red. Es decir, hace años habría que hacer esto muy manualmente, pero hoy en día, gracias a la infraestructura como código, podemos pues simplemente con unas cuantas instrucciones en lenguaje natural, en lenguaje humano, configurar directamente el comportamiento de toda una capa. Y esto es sorprendente porque antes tendríamos que dar muchas más directrices de enrutamiento, crear interfaces, colocar reglas para hacer esto, ¿no? Ya cuando hablamos de la capa 4 del transporte, acá podemos definir lo que serían los grupos de seguridad, las reglas de acceso para la red o las listas de control de acceso, que los llamamos NCAL o ACL también, ¿no? Y estaríamos operando en la capa de transporte. En otras palabras, desde esto, ¿verdad? Desde la capa de transporte a través de Ascensus, podemos cambiar lo que sería, por ejemplo, abrir y cerrar puertos específicos para un protocolo u otro. Coloco como ejemplo el TCP o el UDP.
y estos son controlados por flujos de segmentos. Asimismo, eh, también tiene algunas, digamos, peligros, ¿no? Ya que la abstracción que nos brinda esto es simplemente bello, ¿no? O sea, el IAC es bello porque nos permite pensar en servidores web, ¿verdad? En bases de datos netamente, en lugar de estar pensando en reglas de firewalls, en reglas para los puertos, en reglas para las IP, en redireccionamiento, en tablas de enrutamiento, en todo esto. Pero esta abstracción puede hacer que olvidemos los principios subyacentes que llevan estas configuraciones. Entonces, siempre que trabajamos más allá del OSI, ¿no? Desde una capa más alta, como con estas aplicaciones, hay que tener también propiamente presente lo que son las bases para evitar brechas de seguridad. Y acá viene otra pregunta. ¿De qué manera creen ustedes que la abstracción de la infraestructura como código ha manejado nuestra capacidad para construir redes complejas? ¿Cómo creen ustedes que ha afectado esto? Ahí iniciaría igual la profe Yasmín, perdón, la profe Heiser, después Miguel, después Yasmín y por último Benito. Sin ningún problema. ¿De qué manera, verdad? Conversamos que lo que se hace con Terraform, con Ascension, con Pulumi y algunas otras ejemplos que podríamos colocar acá, es abstracción, ¿no? O sea, es una abstracción porque no tenemos que hacer estas configuraciones manuales. Entonces, ¿cómo creen ustedes que esto ha mejorado nuestra capacidad para construir redes complejas? ¿Cómo creen ustedes que ha mejorado esto? ¿Lo ha mejorado? ¿No lo ha mejorado? ¿Es más sencillo? ¿Es más complicado? O sea, ¿cuál es su perspectiva de algo muy básico? Según la información o lo que hemos hablado en otros seminarios, podemos decir que la infraestructura de red siempre va a jugar un papel importante, ¿no? Cuando vamos a construir redes complejas y que proporcionan los medios necesarios para poder conectar dispositivos, transmitir datos y también organizar la seguridad. Esto también nos permite a nosotros, de alguna manera, optimizar la red para que nosotros podamos aportar beneficios, ¿no? Y las redes, Claro. ¿verdad? Son una solución innovadora porque nos permiten a nosotros el diseño, la gestión y poder controlar las redes. Entonces, para mí, lo importante que veo es que implica siempre operar y mantener una infraestructura, esa infraestructura de red, que sea de forma segura. No sé, Ok, es lo que se claro, me por ocurre. supuesto, por supuesto. Ahora, fíjate que ese de acá toca un punto importante, ¿no? Pero vamos un poco más allá y vamos a ir escudriñando para ver cómo estamos en relación a esto. Cuando conversamos de infraestructura como código, con herramientas como Terraform o Ascension, nos referimos propiamente a que estos marcos de trabajo nos permiten ya no configurar manualmente, ¿no? Sino que simplemente dando algunas instrucciones. Ejemplo, yo quiero una red de tipo bridge que pueda compartir entre un servidor y otro. Este marco de trabajo por detrás coloca todas las reglas. Entonces voy a cambiar un poco la pregunta, Heiser, para ver si me puedes dar más, ¿no? Teniendo en cuenta esto, ¿qué consideras tú? ¿Es malo? ¿Es bueno? ¿Ha mejorado, esta abstracción ha mejorado nuestra capacidad o quizás la ha disminuido? Bueno, en el área, ya va. Bueno, en el área de la infraestructura de red, como todo, cuando siempre se avanza o se buscan mejoras, de alguna manera esto ha mejorado, porque si ya no tenemos que hacer todo de una manera manual, la automatización nos va a permitir a nosotros agilizar los procesos y las etapas que nosotros estamos configurando. Y por lo tanto, es una mejora. Si eso nos permite a nosotros ahorrar y construir en más tiempo, es una mejora. Perfecto, perfecto. Ajá. ¿Qué dice Miguel? Misma pregunta. Ajá, esto sí nos ha ayudado realmente a mejorar los procesos
porque realmente busca disminuir, como tú dijiste, el tiempo de realización de esto, que no sea de forma manual, sino que con unos pocos configuraciones poder levantar estas redes, Entornos eh, completos. Ujú. entornos completos, exactamente, sin tener como que hacerlo todo desde cero. Esto lo que ayuda también en la seguridad, porque siempre alguien que quiera hacer algo de cero tiene, puede decir, errores, pero estas plataformas lo que hacen es maxificar eso, que no hayan tantos errores, sino que las funcionalidades que son repetitivas en este punto ya estén aquí y sean herramientas que nosotros podamos consultar en poco tiempo. Entonces, estas plataformas lo que nos ayudan es en la optimización y en siempre estar mejorando continuamente. Perfecto. Ahora para Yasmín y Benito vamos a cambiar un poco, ¿no? Y vamos a preguntar en este caso, ¿ustedes creen que es bueno confiar únicamente en los planes de ejecución? Es decir, en lo que ya planifica Terraform o Ascensi en el marco de trabajo, ¿o habría que hacer más? ¿Qué dice la profesora Yasmín? ¿Creen ustedes que es bueno simplemente confiar en eso o deberíamos hacer más? Yo creo que aparte de confiar en las herramientas, también se tiene que tener, o sea, tiene que tener la persona la capacidad de poder gestionarlo a niveles más bajos, es decir, tener toda la estructura y saber que a pesar de que se puede trabajar con las herramientas, se debe tener el conocimiento básico para solucionar problemas que de repente la herramienta no pueda. Perfecto. Totalmente cierto. ¿Y Benito? Perfecto. No, perfecto. Todo lo que dicen es totalmente cierto. Ahora vamos a conversar en el próximo punto un poco sobre lo que son los protocolos clave, ¿no? Para la capa de red de transporte, que básicamente son 4. Para la capa de transporte siempre mencionamos el IP, ¿verdad? Bien sea IPv4, IPv6, TCP, UDP y DNS. Entonces, ¿cuándo y por qué elegir UDP o TCP en lo que sería arquitectura de microservicios modernos? Actualmente, el Internet está migrando, ¿no? Y antes hacíamos programas complejos, multifuncionales, pero nos dimos cuenta en el mundo del desarrollo que es mucho mejor hacer un programa mucho menos complejo que se encargue de una sola tarea, pero que esa sola tarea la ejecute bien a cabalidad. Y de esto nace lo que serían los microservicios modernos, ¿no? Entonces, cuando hablamos de microservicios modernos, tenemos muchísimas cosas. Desde este punto de partida, eh, ya no se trata solo del IP, ¿no? Este, versus lo que sería la navegación web. Se trata de monitoreo, de telemetría, de comunicación interna y sobre todo, hoy en día hay una carrera por la alta velocidad. ¿Qué es más conveniente? ¿No? Entonces, aquí yo lo coloqué en dos preguntas, ¿verdad? O dos premisas clave, que básicamente UDP, ¿verdad? Es el pilar de la velocidad. ¿Por qué digo esto? Porque no necesita una conexión rápida, simplemente dispara y olvida. Si yo voy a conectar algo por UDP, yo no pregunto primero, ¿verdad? El protocolo UDP no pregunta primero si están disponibles, simplemente envía la información y no le envía paquete por paquete, sino que le envía todo de un solo golpe. Entonces es ideal para casos donde la velocidad
es primordial sobre la fiabilidad de que todo llegue, ¿no? Y pues comúnmente tiene pérdida de información de paquetes que es aceptable. Hoy en día el UDP se utiliza mucho para lo que sería el streaming y el gaming, ¿no? Lo que son estos envíos de Twitch o los que vemos por Instagram, por YouTube. Por eso es que algunas veces vemos en los streaming que si nuestra conexión falla un poco, perdemos paquetes. O sea, hay momentos en el que el video se crachea o de repente se queda un poco frisada la imagen o el audio. Eso es porque estamos perdiendo paquetes. Y en el caso del TCP, ¿verdad? Es más fiable para transacciones. Entonces, por eso coloco aquí el pilar de la fiabilidad. ¿Por qué? Porque va orientado a una conexión segura. El TCP no envía nada hasta que no garantiza el orden de la entrega. Y es indispensable hoy en día porque a través de él funcionan las APIs RESTful, ¿no? Las conexiones a base de datos evita lo que sería la sobrecarga o el overhead, que básicamente se debe a confirmaciones de recepción y controla mucho más el flujo. Entonces, partiendo desde acá, por favor dígame rápidamente un ejemplo de aplicación en el que utilizarían TCP o UDP, uno o el otro. Un ejemplo rápido. Empezaría Heiser. Un ejemplo en el que utilizaría TCP o UDP. Muy bien, entonces TCP, voy a decir que voy a hacer una clase donde voy a grabar un video y la comparto asíncrona. Utilizo TCP. Y en Perfecto. UDP, como tú dices, voy a hacer un live y utilizo UDP porque necesito que la información se transmita en vivo. Perfecto, perfecto. Ajá. Miguel. Bueno, de TCP sería, digo, de UDP sería como hacer un live utilizando Discord, estas plataformas, Instagram Live, bueno, dando ejemplos reales. Y el TCP, bueno, transmisión de protocolo, podríamos utilizar bueno, No tienes que dar los dos ejemplos, con uno ah, está bien, ok, sí. Sí, sí, está bien. vale. ¿Qué dice Yasmín Benito? ¿Algún ejemplo que se les ocurra así rápidamente? Pues las videollamadas, ¿no? Con Ujú. UDP, porque no necesitas, o Perfecto, sea, la información llega, necesitas que la información llegue con mayor velocidad para poder tener la transmisión. perfecto, perfecto. Benito. No, en este caso, en este caso sí me importa que llegue rápido, pero me importa no perder paquetes, ¿no? O sea, si yo mando a imprimir algo, me gustaría que una parte de la imagen que mande a imprimir se pierda. Claro, entonces de repente quizás yo utilizaría TCP, pero fíjate que la abstracción viene de esa perspectiva, ¿no? Entonces esto sobre todo es para reflexionar un poco sobre al momento de construir eso, qué utilizar y en dónde utilizarlo, ¿no? Ahora viene una parte bastante interesante. Conversamos que en los sistemas modernos existe ya lo que es la telemetría y las métricas, ¿no? Que básicamente pues se envían a un servicio que lo vamos a llamar un colector o recolector como Prometheus, Grafana, Stacks, ¿verdad? Y en este punto los datos pues son aceptables que lleguen y que de repente se pierdan si no tienen un bajo impacto en el rendimiento, ¿no? Eh, pero cuando conversamos de esto, de UDP, tenemos que conversar hoy en día de QUIC, ¿ok? QUIC es el futuro y ya está aquí, que básicamente es un protocolo de transporte moderno que está construido sobre UDP y que está impulsado a HTTP 3. ¿Qué significa esto? Actualmente no está siendo muy utilizado, pero sí es necesario mencionarlo, ya que ofrece una multiplexación sin bloqueo de cabeza de línea y esto da menor latencia en el establecimiento de conexión. En otras palabras, no envía
un solo mensaje para dar conexión, sino que envía todo el protocolo UDP en muchos paquetes, ¿verdad? Y en cuanto uno solo de esos establece conexión, envía todo el resto. Entonces, QUIC es el futuro de los protocolos y es lo que muy probablemente en unos años reemplace por completo a TCP y UDP. Toma lo mejor de TCP al confirmar conexión y toma lo mejor de UDP al enviar múltiples paquetes de un solo golpe. Entonces, partiendo desde esto, también hay que conversar un poco sobre lo que serían las vulnerabilidades nativas. ¿Ok? ¿Por qué? Porque hay una seguridad inherente sobre las vulnerabilidades que existen. Es decir, todos estos protocolos que usamos durante años fueron diseñados en una era de mucha confianza, de mucha confianza. Sin embargo, desde hace unos 15 años se ha proliferado más lo que sería propiamente eh, la inseguridad en las redes, ¿no? Muchos ataques informáticos, algunos ataques a los bancos, algunos ataques a instituciones gubernamentales que han hecho que las perspectivas cambien. Entonces, la seguridad fue un añadido posterior. Es decir, aunque estos se diseñaron sin seguridad, la seguridad fue añadida. Y ahora vamos a analizar un poco sobre estas debilidades, ¿verdad? Vamos a conversar sobre el ARP spoofing, que básicamente es un envenenamiento de ARP. Aquí lo tenemos, aquí ARP spoofing, ¿no? Que básicamente es un ataque de capa 2, ¿ok? En que el atacante asocia su dirección MAC con la IP de otro dispositivo como un gateway. Y todo el tráfico de la red, ¿verdad? Viaja y pasa a través del atacante. Es decir, digamos, si yo hago un ataque de este tipo, ¿verdad? A algún dispositivo, antes que la información pase de Internet al dispositivo, pasa por mi servidor. O viceversa, en el momento en el que sale del dispositivo, pasa por el servidor antes de llegar a Internet. Mencióneme, por favor, profe Heiser, un caso que cree usted que podrían hacer un spoofing o un envenenamiento ARP. Podría ser con un pitching, que me Tal manden cual. un mensaje y por medio de un pitching pueden hacerme eso. Perfecto, totalmente cierto. Y bueno, fíjense que la mitigación moderna para esto es que ya en los entornos de la nube, como en AWS o DigitalOcean, conversamos sobre cualquiera, Azure, ¿no? Eh, este ataque es imposible ya prácticamente, debido a que en el plano de red virtualizado no depende de ARP de la misma manera que la red física tradicional. Es decir, la nube gestiona el mapeo de forma segura. Cuando un atacante intenta hacer esto, se encuentra sobre que en la nube hay su red tras su red. Entonces no puede propiamente utilizar este ataque de ARP. Vamos con otro que también está aquí, ¿verdad? El DNS Position o básicamente el envenenamiento de caché, ¿no? Que es un ataque a la resolución de nombres. Un atacante engaña a un servidor de DNS para que guarde una entrada incorrecta redirigiendo al usuario a un sitio malicioso, ¿no? ¿Dónde creen ustedes, continúa Miguel, dónde crees tú, Miguel, que se podría utilizar esto? Bueno, esto se podría utilizar guardándose en los navegadores locales. Ok, pero ¿qué página crees tú o qué tipo de página crees tú que ha sido principalmente víctima de este tipo de ataque? Que es como un cliché. Bueno, para los que piden guardar las cookies, ah, No, no es ¿no? propiamente. Ok, vamos a explicarlo mejor. Ok, Vamos a suponer que está el Banco Miguel, ¿ok? El bancomiguel.com, ¿sí? Si tenemos el bancomiguel.com, un atacante podría engañar un servidor de DNS para que guarde una entrada incorrecta. Entonces, en vez de dirigir a los usuarios a bancomiguel.com, podrían dirigirlos a bancomiguel.com.
.com, que sería una página falsa para hacer cualquier tipo de vulnerabilidad con esos datos, ¿no? Hoy en día hay una mitigación que básicamente sería el DNS Security Extension o el DNS SEP, que utiliza firmas criptográficas para validar la respuesta de DNS, y también hay protocolos sobre HTTPS, que es el DOH, o incluso DNS sobre TLS, que sería el DOT, que cifran las consultas para evitar la intersección y manipulación. En otras palabras, utilizando DNS-SEP, HTTPS y DOT, prácticamente es imposible que puedan hacer una de estas intersecciones, ¿no? Ahora vamos con lo que serían los protocolos en el corazón de DevOps y la seguridad, ¿no? Aquí lo que buscamos es conectar directamente los protocolos con las prácticas diarias en DevOps, demostrando que son el lenguaje subyacente de la automatización. Aunque propiamente no desarrollamos en esta cultura, ¿no? En las automatizaciones, no desarrollamos en los lenguajes propios de los protocolos, pues sí lo utilizamos totalmente, ya que integra continuamente lo que sería la seguridad proactiva. Y aquí vamos a conversar un poco sobre lo que sería la seguridad proactiva. En la ilustración he colocado aquí lo que sería el SSH, el HTTPS, el TLS, que serían el centro del corazón, y algunos otros hacia dónde van, ¿no? Hacia Docker, hacia Git, hacia Jenkins, ¿no? Entonces, los pilares de la seguridad, ¿verdad? Los pilares de la seguridad hoy en día son el TLS y el SSH. Básicamente, no son solo para la web, sino son para nuestro rol, si lo llegásemos a tener, en la seguridad de APIs y comunicación entre servicios, ¿verdad? Y más allá del candadito verde que nos sale en el navegador arriba, pues básicamente cada llamada de API entre microservicios debe estar cifrada con TLS, que básicamente el cliente no deba verificar el servidor, sino que el servidor deba también verificar criptográficamente la identidad del cliente. Aquí voy a hacer un paréntesis, indagando un poco más, diciendo pues que cuando menciono cliente, me refiero a la aplicación propia utilizada por el usuario, bien sea un navegador o una app móvil, cualquiera de este tipo, ¿no? Y este es un pilar fundamental de la arquitectura Zero Trust o de las mallas de servicio como los Service Mesh que utilizamos hoy en día. Entonces, cuando conversamos de TLS en este ámbito, ¿verdad? Más allá que solamente el candado, conversamos de un tiempo en el que tenemos que solicitar la verificación tanto del cliente como del servidor. Y esto, obviamente, ayuda a encriptar aún más nuestras conexiones. ¿Ok? Por favor, profe Yasmin, ¿dónde cree usted que sí o sí se debería utilizar el TLS? ¿En qué tipo de aplicación? En aplicaciones que se van a ejecutar en la web para que sean más seguras. Perfecto, totalmente, totalmente. Y si de repente usted tuviese que mencionar una aplicación que necesariamente maneje datos confidenciales, ¿verdad? ¿Podría dar un ejemplo de un tipo de aplicación así? El banco, los Tal bancos cual. deberían tener una seguridad así, ¿no? Tal cual. Las aplicaciones bancarias son de las primordiales e incluso se solicita ya en varios países del mundo la implementación de estos protocolos, que serían propiamente una mezcla del TLS con el SSL, ¿vale? Ahora vamos a conversar un poco sobre el SSH. Más que un acceso remoto, también se le da un uso para la automatización más segura, ¿no? Entonces, el SSH es como el caballito de batalla que nosotros los informáticos de automatización tenemos. Se utiliza, por ejemplo, para la comunicación con los repositorios
en GitHub o en GitLab. Se utiliza por defecto en Ascensil para comunicar los nodos de configuración autogestionados. Cuando en Ascensil tenemos varios nodos, varios servidores que vamos configurando no de manera manual, sino automática, se comunica con los servidores con SSH. Y comúnmente se generan túneles, ¿verdad? Que son básicamente herramientas poderosas para acceder de forma más segura a los recursos internos. Desde nuestro local hasta un servidor a través de un túnel. De esta manera no se exponen a Internet. También podemos hablar del IPsec y las VPNs, ¿no? Que aseguran la red a nivel de el paquete, ¿no? Cuando una empresa tiene su centro de datos, por ejemplo, en AWS, en Azure, en cualquier nube, ¿no? ¿Cómo se comunican de forma segura? ¿No? ¿Qué piensas tú, Benito? ¿Cómo crees que se comunican de forma segura? ¿Con AWS o con Azure, DigitalOcean, cualquiera de estos? Claro, no, pero más que eso, ¿verdad? Con un túnel, ¿vale? Con un túnel que lo acabo de mencionar también. Entonces, vamos a cambiar un poco la pregunta. ¿Por qué crees tú que se debe utilizar un túnel para la comunicación? Oye, esa es una razón muy poderosa, de verdad que es súper poderosa. Y bueno, acá tenemos un poco en la ilustración, ¿no? Que aquí esto pues representa nuestros servidores en la nube, ¿verdad? Y acá, si se fijan, hay paquetes que no pueden entrar hacia donde tenemos la información y viajan, ¿verdad? On-premise hacia donde la necesitamos a través de un túnel. Por este túnel solo pasa la información que esté totalmente segura, ¿no? Entonces, entre estos dos puntos, entre esta conexión punto, eh, pues habría que analizar también las diferencias de un site to site o un peer-to-peer pues que nos ayudan, ¿no? Y cuando conversamos sobre alternativas modernas para estos protocolos de comunicación, tendríamos que conversar directamente de un protocolo que está a la vanguardia que se llama WireGuard, que es simple y tiene un rendimiento increíble. Ahora, vamos a conversar también sobre el lenguaje de las APIs, ¿sí? Bueno, Hazel, ¿qué crees tú que puedes ver acá un poco en esta ilustración? ¿Qué crees que te dice y será cierto eso? ¿Qué será cierto? ¿Que tenemos un alto rendimiento con las API REST? Pues según con los protocolos que se manejan, sí, porque como trabajan orientado a servicio, es más rápido obtener esa información. Correcto. ¿Y qué tal? ¿Qué parece que dice acá en la ilustración? La ilustración, bueno, que con el API REST manejamos diferente información en diferentes formatos, no importa lo que pesen, siempre como va a estar orientado y dividido en servicio, podemos acceder a un mayor grupo de información, un mayor grupo de datos en menor tiempo, mientras que con otros protocolos no vamos a poder hacerlo. Perfecto, perfecto. Entonces, bueno, acá cuando conversamos sobre el lenguaje propio de la automatización y de los servicios a nivel de desarrollo, ¿verdad? Tenemos lo que es el lenguaje de las APIs, ¿no? Entonces, acá yo diría en un análisis comparativo rápido que, bueno, como protocolos, pues, el REST, generalmente, esto es importante, el REST es basado en HTTP 1.1, ¿verdad? Por lo tanto, este protocolo está destinado ya a fallecer, ¿sí? Este protocolo está destinado a que no se utilice más en unos años, ya que con las implementaciones de seguridad del mundo actual, y como lo vimos hace un momento con la implementación de protocolos como QUIP,
para HTTP3, que es lo más actual en este momento, pues tendría que haber una reestructuración del REST para que cumpla con las normativas de seguridad ahora mismo, ¿no? Y bueno, generalmente el REST tiene el JSON como formato. Es legible, universal, sencillo y fácil de depurar. Por eso es el papá de los helados. Porque un JSON lo maneja cualquier lenguaje y bueno, es legible, es universal, es fácil, tiene ya sus estándares, ¿no? Y cuando conversamos sobre el RPC, que es basado en HTTP2, utiliza un protocolo de buffers, que básicamente lo que hace es serializar los datos de forma binaria y eficiente y permite el streaming bidireccional entre dos puntos. Y es fuertemente tipado. Tiene un rendimiento significativamente mayor, ¿verdad? Significativamente mayor y es ideal para la comunicación interna de alto volumen entre microservicios. Entonces, acá yo lo que diría es que según la ilustración, y creo que por eso fue que se me ocurrió hacerlo así, aunque el REST parece que va ganando la carrera porque lleva más cosas, lleva más JSON, el RCP en algún punto va a quitar toda esa corona, toda esa corona. Y por acá, pues tenemos algunos protocolos para tiempo real. Miguel, ¿en qué tipo de aplicación o sí, en qué tipo de aplicación crees tú que se necesita algún protocolo para tiempo real? Bueno, para tiempo real, bueno, en la misma que estamos utilizando aquí, que es la de Google Meet, comunicación directa, también otras bien serían las de llamada que dijo Yasmín, y bueno, las de stream, Nico, digo, por favor, alguien voluntariamente que quiera dar un ejemplo que no sean videollamadas. ok. A ver, a ver, a ver. em, El Google Maps. Google Maps, oye, brutal, brutal, buenísima, buenísima. Claro, cuando vamos en el Google Maps necesitamos tiempo real, ¿verdad? Del servidor que se comunica con el satélite y la ubicación propia de nuestros dispositivos. Entonces, en este caso de los GPS, eh, vemos un gran diferenciador que es que el protocolo pasa, eh, a diferencia de un ciclo de petición y respuesta, ¿no? Petición y respuesta, que lo trabajamos con el HTTP, se abre un WebSocket que establece una conexión persistente o lo que llamamos full duplex. Y es la tecnología detrás de los logs en un pipeline, en un CICD, por ejemplo, que se ve inmediatamente en tiempo real, detrás de los dashboards que se actualizan en tiempo real sin recargar páginas. Y hoy en día también tenemos algunos protocolos de mensajería de acoplamiento y desacoplamiento, ¿verdad? Como el AMQP, que es usado por brokers. Es un protocolo muy robusto que ofrece unas topologías de enrutamiento muy complejas, pero que garantizan la entrega y confirmación en tiempo real. Este protocolo es muy utilizado por las marcas de telefonía para la mensajería actual, ¿ok? Para la mensajería actual, muy probablemente, si ya tienes un Android, que tenga un Android 10, estés utilizando este protocolo para la mensajería. Y aquí tengo una pregunta para el debate. Eh, ¿Cuáles creen ustedes que es el punto de inflexión, o sea, que no da más en términos de volumen de tráfico y la latencia, ¿verdad? En el que un equipo decide migrar un endpoint de REST a RPC. O sea, ¿por qué creen ustedes que un equipo quiera migrar de REST a RPC? Seguiría profe Yasmín, Benito, Yo creo que por la escalabilidad y la seguridad, ¿no? tal cual, tal cual. ¿Y qué dice Benito? Perfecto, tal cual. Entonces, bueno, acá estamos viendo algunas comparativas, ¿verdad?
de cómo la historia nos ha traído algunos protocolos que usamos hoy en día, pero que la realidad en este 2025 es que son protocolos que se están quedando atrás, ¿vale? Y ahora vamos a conversar sobre lo que es más actual y lo que sería la próxima frontera en este punto. Entonces acá coloco, bueno, los protocolos con datos actuales, estamos en este momento acá, en este cimiento, ¿verdad? Pero a lo lejos ya empezamos a ver la punta del iceberg de todo un continente que hay abajo, al que vamos a llamar datos, contexto y modelo, o MCP, por sus siglas en inglés, Model Context Protocol. Acá vamos a explorar lo que es un concepto totalmente emergente que está fomentando un pensamiento visionario y vamos a analizarlo, cuáles son las limitaciones actuales de la conexión de datos y cómo nos empujan poco a poco hacia este nuevo paradigma. Este es un paradigma de comunicación que es impulsado propiamente con la IA, ¿no? Entonces, acá es importante. Fíjense que vamos a la era semántica, ¿sí? Más allá de los datos, la era semántica. Entonces, ¿qué es MCP y por qué lo necesitamos? Esto es una pregunta abierta. ¿Quién quiere contestar? ¿Qué creen ustedes que es MCP y por qué lo necesitamos? Si no sabes qué es MCP, sería muy normal. El 99% de las personas no lo saben aún. Pero, ¿qué creen ustedes que es? ¿Han escuchado de él? ¿No han escuchado? Bueno, como lo dice, por ser el protocolo de la inteligencia artificial, el protocolo de contexto de modelo es la fuente o es esa herramienta que se usa de manera externa o de manera estandarizada, ¿no? Y nos permite a nosotros, en este caso, como se desarrolla un modelo cliente-servidor, utilizar host, ¿verdad? Que son para las aplicaciones propias de la IA, como asistentes de chat o, no sé qué me acuerdo, asistente de chat o entorno. Tiene el cliente MSP, que es para las interfaces que establecen las conexiones de cada uno de estos componentes. Y el otro es el servidor MSP, que permite programas que exponen las funciones específicas a través de estos protocolos estandarizados. Claro, profe Heiser, muy bien. Totalmente acertado todo lo que dijo. ¿Alguien más que quiera dar que de repente quizás no una explicación tan técnica, pero no sé, algo con sus propias palabras, si de repente conocen? Y si desconocen, también por favor digan, bueno, yo no sé qué voy a aprender hoy, o yo solo sé lo que dijo la profe Heiser ahorita, no sé, cualquier cosa. Adelante. Miguel. Bueno, del protocolo MCP es el que nos permite hacer conexiones más sencillas entre diferentes aplicaciones para que se hagan una conexión entre las IA. Perfecto, totalmente cierto. ¿Qué dice profe Yasmín? Benito. No, lo... Ajá. No, yo es que iba a comentar que no lo había escuchado hasta ahorita. Oh, perfecto, perfecto. Sí, es bastante nuevo, es bastante nuevo. Benito. Perfecto, perfecto. Bueno, yo lo quiero escribir, describir con unas palabras muy, muy sencillas. MSP, en primer lugar, no es un estándar aún. No es un estándar RFC aún, es un concepto. Pero es una idea que está siendo muy, muy adoptada por la comunidad, por lo que muy seguramente, más temprano que tarde, será un estándar de comunicación. Y es una idea simple. En lugar, aquí vamos a la ilustración, ¿no? En lugar de enviar solamente un dato por el que preguntarnos de dónde viene, qué es este dato, para qué sirve, por qué me lo enviaron, qué sentido tiene, qué esperas que haga con este dato, ¿verdad? Acá enviamos el dato
con MCP sería esta otra parte de la parte derecha, ¿no? Enviamos el dato con el contexto. Enviamos el dato más el contexto. Entonces es fácil, claro. Tenemos el dato, pero tenemos el contexto donde acoplar ese dato, lo que nos resulta más sencillo para cómo utilizar el dato, ¿no? Entonces, en lugar de solo enviar datos, enviamos datos más contexto, y esto ayuda a los modelos de inteligencia artificial a interpretarlos mucho más rápido. Entonces, esto nace básicamente por la frustración de desarrolladores de los sistemas tecnológicos fragmentados, especialmente en el desarrollo de la IA. En la empresa Anthropic, que es líder de innovación en IA, son dueños y creadores de los modelos como Claude, Sonnet, que ahora ya va por la versión 4, les recomiendo que lo prueben, vieron la necesidad de crear una mejor manera de conectar modelos con diversas fuentes de datos y herramientas. Es decir, estos se pueden conectar con muchísimos tipos de datos y herramientas como un estándar. Y esto lo han hecho también, que ya lo ha adoptado OpenAI, DeepSeek, Gemini, cualquier otra empresa lo está adoptando y cada vez más salen tanto servidores como clientes para utilizar en distintas cosas. Entonces, el protocolo transporta de forma segura y nativa la semántica de datos, ¿ok? Y la respuesta se autodescribe. Entonces, yo creo que esto es un paso firme en lo que sería la web de los datos, que es la que tenemos hoy en día, una web con muchos datos, ¿verdad? Pero esto se está convirtiendo prontamente en la web del significado, ¿sí? En vez de muchos datos dispersos, una web con mucho más significado, muchos datos con bastante significado. Entonces creo que por eso lo necesitamos. Aquí voy a mostrar algunos casos de usos potenciales de MCP en los que tenemos esto. Fíjense acá, hice algunas ilustraciones sencillitas. Acá coloqué varios dispositivos móviles, ¿no? Estos dispositivos móviles, básicamente lo que están haciendo es una realidad, entrenando una inteligencia artificial. Para que estos dispositivos móviles puedan entrenar prontamente, de manera fiable y sin tener que hacer tanto filtrado de datos tan extensos, una IA, esta se comunica potencialmente por MCP. Esto ya está sucediendo hoy en día. Comunicar una inteligencia artificial con otra. Cuando tenemos inteligencias artificiales para tareas específicas, también utilizamos MCP para comunicar el conocimiento de ambas y poder utilizarlo. Y acá esto me encanta. Fíjense que acá tenemos como un engranaje que es perfectamente con el otro y que va con MCP, porque como estándar ya estamos utilizando el mismo. Entonces, pues tenemos algunas limitaciones en los protocolos actuales, ¿no? Que es, ¿por qué enviar solo datos ya no es suficiente? ¿No? Ya que tenemos la fragilidad del contrato. Cualquier cambio en una estructura o de JSON, de API REST, puede romper totalmente los clientes, ¿sí? Eso es una fragilidad del contrato. Cualquier cambio puede romper una aplicación entera. Sobrecarga cognitiva de la documentación. Los desarrolladores pasamos un tiempo enorme leyendo documentación de API para entender qué significa cada campo, qué unidades usa, etc. Y esto es cuando necesitamos hacer algún tipo de integración. Tercero, imposibilidad de interoperabilidad autónoma. Es decir, dos sistemas de inteligencia artificial con protocolos actuales que no sean MCP no pueden negociar o no pueden tener una comunicación autónoma, ¿verdad? Si solo intercambian blocks de JSON, necesitan intercambiar sus modelos de entendimiento del mundo, cómo entienden las cosas. Y acá tengo una pregunta para el debate. ¿Dónde creen ustedes actualmente que hace falta MCP en alguna aplicación
no sé, que ustedes usen o que les gustaría. Ajá, Bueno, tú sabes que yo estaba viendo ahorita con este nuevo protocolo que se puede integrar tanto GitHub y Notion, ¿verdad? correcto. Ujú. Si se integran, uno puede construir un servidor MCP y, por ejemplo, en GitHub uno puede automatizar alguna petición, algún servicio y esa documentación se hace a través de Notion y se utiliza el modelo de inteligencia artificial que permite hacer ese proceso. Creo que se llama Cloud Desktop, algo así es. Perfecto, perfecto. ¿Alguien más? ¿Alguien más? Quizás otro ejemplo. Vale, continuamos explicando acá un poco. Vamos a explicar esto acá que he colocado, que es el aprendizaje federado. Esto lo hacen los dispositivos móviles actualmente. Nuestro móvil no envía nuestros datos personales a un servidor para entrenar un modelo. Esto no tiene mucho sentido, ¿sí? Porque envía muchos datos basura y eso se hizo pues, en algún momento, pero ya decidieron no hacerlo más porque filtrar estos datos para que fuesen fiables para un entrenamiento llevaba demasiado tiempo, era demasiado esfuerzo. Entonces, básicamente lo que está sucediendo actualmente es que con el aprendizaje federado, nuestros dispositivos están entrenando un mini modelo localmente. Y este mini modelo envía actualizaciones a actualizaciones del modelo al servidor de MCP. Entonces, MCP es el protocolo ideal para empaquetar esta actualización junto con el contexto. Y esta actualización, pues, nos da muchos mejores predicciones y entrenadas totalmente con idiomas, con nuevas palabras y mucho mejora en la precisión de lo que serían recomendaciones y mucho más, ¿verdad? Y por acá también coloqué lo que es la interoperabilidad de las IAs, que por ejemplo en un diagnóstico de imágenes médicas, una IA podría consultar a otra IA experta en una patología rara, ¿no? Entonces la petición no sería solamente una imagen, sino que sería la imagen más el contexto de qué quiere buscar en esa imagen o qué quiere definir. Después también coloqué los gemelos digitales o digital twin, que básicamente vamos a decir que de repente una rueda de un carro no solamente va a recibir datos de RPM, de velocidad o de temperatura, ¿no? Sino que recibiría una carga útil que incluya el modelo físico, matemático, que describe el comportamiento, la fuerza que está influyendo, y todo esto haría las simulaciones mucho más ricas y precisas y en tiempo real para determinar fallos en los vehículos, prevenir accidentes y mucho más. Entonces, esto es el futuro hoy en día. Ya para culminar, ¿verdad? El MCP simplemente es la evolución natural de las APIs, ¿ok? Entonces tienen, pues, implicaciones, infraestructura, seguridad, pero sobre todo yo creo que es el futuro del ingeniero DevOps, ¿verdad? Y el futuro de cualquier informático. Y que bueno, es momento hoy día de adecuarnos a lo que es nuevo, ¿no? No podemos seguir en API REST, que lo coloqué acá como un mono, ya que, pues, aunque lo utilizamos mucho, está comparado con lo que se utiliza hoy en día y lo que podemos hacer hoy en día muy en el pasado. Tampoco podemos seguir con GraphQL, por ejemplo, o con WebSockets y todo esto que mira, que sigue enviando información sin contexto. Ya en este mundo de la inteligencia artificial debemos estar adecuados con MCP, ¿verdad? Y acá tengo algunas preguntas abiertas, ¿no? ¿Ustedes visualizan este MCP como un protocolo que complemente o que reemplace a los actuales? ¿Qué creen ustedes? Pues va a reemplazar los actuales porque con la integración de la inteligencia artificial
todo va a ser reemplazado, va a ser más automatizado, los modelos van a ser más predictivos, entonces no se van a necesitar los otros protocolos. Ok. ¿Qué dice Benito, Yasmín, Miguel? ¿Reemplazo o complemento? ¿Qué dice Miguel o Yasmín? Yasmín, adelante. Eso yo creo que depende de cómo evolucione todo, porque, ¿sabes? Del IPv4 al IPv6 todavía no se ha podido lograr Correcto, cambio. correcto. De la web 2 a la web 3, que tengo también tiempo escuchando, que ya pues tienen un trabajo ya, tampoco se ha podido lograr la implementación. Y con respecto también a la velocidad, dependiendo de la velocidad en que llegue el internet también, pues yo creo que va a depender de si eso complementa las otras o se queda ella como estándar, ¿no? Perfecto. Miguel, Bueno, hasta el momento yo veo que va a depender del punto evolutivo. Por lo menos, qué tanto vayan las empresas adaptando este protocolo para que sea factible. Bueno, factible en que todo el mundo lo empiece a utilizar ahorita es algo nuevo, pero hasta el momento está en acompañamiento. Se utiliza el API REST, el GraphQL y después el MCP. Todos se están llevando de la mano. Pero sí, en un futuro, cuando ya todas las empresas se vean que velocidad, lo- em, ¿cómo que se llama? Que este es un protocolo que realmente es más útil que los anteriores, realmente sí va a llegar a reemplazarlos. Pero hasta el momento lo lleva de la mano. Eso. bueno, particularmente mi opinión es que no lo va a reemplazar bajo ninguna circunstancia, porque su función es distinta. Yo creo que lo que va a suceder es que va a ayudar a evolucionar los otros protocolos y que quizás llegue el punto en el que toda información, sin importar el protocolo, se envíe estandarizado con contexto. Entonces ya no tendríamos un pilot simple, ¿verdad? Eh, Sino que ya tendríamos un pilot con contexto. Y así hay muchísimos más casos. Yo creo que simplemente esto lo que va a hacer el MCP es agregar más utilidad a las herramientas que ya tenemos, y lo que sí creo también firmemente es que va a ayudar a que tecnologías que han salido, como lo mencionó la profesora Yasmin, como el IPv6 o el HTTP3, puedan ser adaptados a la web en muy poco tiempo, eh, o en menos tiempo del que quizás se tenía planificado con la adaptabilidad actual, porque va a ser más sencillo comprenderlo tanto para nosotros los desarrolladores como para las máquinas de comunicación entre sí. Entonces, bueno, ya esto estaríamos culminando el seminario. Y bueno, si tiene alguna pregunta o alguna curiosidad o algún tema que quieran profundizar un poco más, este es el momento de las preguntas y respuestas.